Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Capítulo 9 del libro de Hebreos. Verso 19. El mensaje está en el verso 20, pero lo vamos a tomar de ahí. ¿Ya lo tiene? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Tome su asiento. O no hemos orado por la palabra, ¿no? Pero tome su asiento, ya siéntese y así vamos a orar. Soberano Padre, te damos gracias. Administranos por medio de tu palabra. Unge mi vida con el aceite divino y úsame como un canal de bendición, Señor. Que la palabra que tú envíes sea conforme a la necesidad de tu pueblo y que sea como un bálsamo al alma y al cuerpo. Señor, lo pedimos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Amén y amén. Hermanos, hablar sin derramamiento de sangre es hablar del nuevo pacto que Dios había prometido a Moisés que habría de venir. Todo este capítulo, la mayoría de este capítulo, habla del primer pacto, que es la ley, que es los mandamientos, que es los 613 de la ley que Israel tenía que cumplir todos los días. Pero vemos que el primer pacto también fue cubierto con sangre de becerros y machos cabrillos. Sabemos que la sangre era figura o símbolo de la verdadera sangre que iba a limpiar tus pecados y los míos. Porque si usted no tiene conocimiento, Israel, cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo a ofrecer sacrificio para remisión de los pecados del pueblo de Israel. Y lo que yo visualizo o observo, que el primer pacto no es que era malo o no es que no era efectivo. Sí era bueno, pero no era 100% efectivo. Porque el hombre y la mujer, solo cuando se hacía la ceremonia del derramamiento de sangre del becerro o del macho cabrillo, la gente se portaba pulcramente y se presentaba como para que hubiera cierto cambio en ese momento temporal y la gente volvía a la rutina diaria normal desde esa época hasta el nuevo año. Digamos que no había una regeneración, la cual usted hoy y yo disfrutamos de la regeneración del verdadero Cordero. Digamos que Cristo ya no necesita para usted y para mí volver a morir, volver a sacrificarse, porque esa sangre sí tiene el poder suficiente para limpiarnos de toda mancha de pecado. Si usted y yo no cambiamos, no es que el sacrificio de Cristo no sea
perfeccionado o convertirse en verdadero hijo de Dios. Porque fíjese, yo sé lo que ahí dice, pero que quiero que me lo vea. Gálatas 4:19. Porque Pablo veía la urgencia que la iglesia de Cristo sintiera dolores de parto hasta que Cristo en nosotros fuese formado. ¿Y qué es una formación? Tiene que haber un crecimiento en cada uno de nosotros. Y es lo que cuesta, porque hay vidas o hay corazones que no se disponen a que Dios los transforme, a que Dios los cambie. Pero el deseo de Cristo con el del Padre es que los que hemos creído en el nuevo pacto, que es el sacrificio del verdadero Cordero, en nosotros haya una regeneración, que es la transformación de la mente y del corazón. ¿Qué dice ahí Gálatas 4:19? Oiga. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga, como decía Pablo, digamos que ahí Pablo estaba hablando también de la ley. Si usted ve Gálatas con Hebreos, se van compaginando el pacto antiguo, el viejo. ¿Y por qué digo el pacto antiguo? Porque ya lo hemos visto en varias ocasiones, que el que infrinja la ley con no codiciarás, ya infringió toda la ley. Y por infringir ese pacto, ya era digno ese hombre y la mujer de muerte. Pero el pacto de la gracia vino a sustituir el antiguo pacto de la ley. Hoy usted y yo sabemos que si pecamos tenemos a un sumo sacerdote que intercede por usted y por mí, y que Él nos va a perdonar nuestra falta y nuestros pecados. Pero no estoy diciendo que usted peque y siga pecando. No podemos pisotear la sangre del Cordero, porque aquí Hebreo dice que el que tenga por inmunda la sangre del Hijo, el Padre no lo va a tener por inocente. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios a través de este versículo? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros. Porque era necesario tomar la sangre de los becerros. Tenía que haber derramamiento de sangre para que usted y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados. Dios hoy a usted y a mí nos ve sin pecado por medio del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo nuestro Salvador. Digamos que Dios ya no nos ve sucios, ya no nos ve inmundos, ya no nos ve imperfectos. No, hoy Dios en Cristo nos ve hijos amados, nos ve hijos redimidos, nos ve hijos capacitados para la obra misionera que nos ha dado. Pero habrán hijos desobedientes. Lastimosamente pueden haber hijos desobedientes. No sabemos valorar todavía el pacto nuevo de la gracia. Si el de Moisés no pudo operar los cambios, y a pesar que Moisés estaba representando con el becerro a Cristo y su sangre derramada en el altar, en el lugar del propiciatorio, eso significa que Moisés tenía bien clara la visión del Padre, que era necesario que la sangre se rociara en todo ese lugar y que el pueblo de Israel iba a ser limpio todo ese año de sus pecados. Ponga a imaginar qué amplitud tenía ese sacrificio. Cuanto más no tendrá el verdadero sacrificio. Entonces ahí es donde dice, seguimos leyendo y dice,
Oiga, con agua, lana escarlata e hisopo. El hisopo, hermano, si usted no tiene amplio conocimiento, eran trapos blancos que se empapaban con aceite para limpiar aquella prenda que querían limpiar. En el caso, el hisopo, en la área espiritual, en usted y en mí, es la presencia del Espíritu Santo que sopla, nos llena, nos purifica, nos limpia y nos desata. Nos capacita para ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos coherederos de la gracia de Cristo, y somos limpiados con esos hisopos de la palabra de Dios. El agua es figura de la palabra de Dios. El cristiano que no lee la palabra, por eso no cambia. Hay mujeres dentro de las iglesias que le coquetean a medio mundo y están dentro del rebaño de Dios. ¿Por qué? Porque no se deleitan en la presencia de Dios, no se deleitan en la palabra de Dios. Sus ojos son mundanos, carnales, porque no han tenido ese genuino cambio delante de Dios. Entonces el daño no se lo haces a la iglesia, el daño te lo haces tú mismo, tú misma. Porque cuando hay coqueteo no hay temor. Por eso es que tenemos que tener santa manera de vivir. Y por eso usted le viene la ofrenda de palmas. Y oiga qué hacía. La palabra, ahí aparece escarlata. Usted sabe cuál es ese color escarlata que está hablando Moisés. Lo usan los sacerdotes babilónicos hoy en día. Ellos usan un traje, todos, y el de arriba usa rojo, todos los demás usan rojo, porque el escarlata era símbolo de poder, símbolo de autoridad, símbolo de limpieza, hermano. Oiga, ¿qué hizo Cristo? 4 elementos Él dio a su iglesia. Primero, la palabra, que era la agua cristalina, la agua pura, la agua limpia. Cuando usted se empapa, se llena de la palabra, su vida y la mía somos transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Y ahí viene el otro elemento, que es su sangre. Digamos que su sangre nos ha limpiado. Si usted todavía dice yo me siento igual, entonces pregúntese, ¿está dentro del reino o está fuera del reino? Porque el que está dentro del reino tiene que tener en él, en su vida, en su corazón, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque repito, lo escarlata, lo rojo, es figura de limpieza y poder. Entonces, oiga el otro elemento, que ya lo dijimos, el hisopo. ¿Y qué hacía Moisés con el hisopo? ¿Qué hacen en los cultos tradicionales? ¿Qué hace el sacerdote? No sé si se ha fijado, usan el hisopo, pero el de ellos es pequeño. No se acuerda. ¿Quiénes fueron aquí católicos? Levanten la mano los que fueron católicos. No, ¿alguien me puede dar una referencia que hace el sacerdote en la homilía, pues en la misa, para que usted entienda? En un guacalito tienen agua, quizás vino, no lo sé, quizás sangre, tampoco lo sé, porque yo nunca estuve al servicio del Vaticano ni del catolicismo. Estuve siempre a la edad de 14 años instruido en la palabra del Señor. Esa fue mi escuela. Y a pesar que fui discipulado en la palabra de Dios, hubo la carne que me desvió del propósito de Dios. Pero bendita sea la gracia que Él vino a buscar a la oveja extraviada y la volvió a meter al redil. Usted y yo somos esas ovejas extraviadas que Cristo vino a
a volverla a recoger y a meterla a su redil y a limpiarla con la sangre del cordero. Pero el hisopo, el cura tiene este hábito, es un hábito que él moja con el hisopo y empieza a echarle agua a todo el mundo así. Ellos agarran esto. Pero eso que ellos hacen no es aprobado por Dios, porque no es la verdadera sangre del cordero. Yo no necesito rociarle a usted ni a mí, porque Cristo nos roció con la verdadera y poderosa sangre carmesí, que tiene hasta el día poder para desatar y limpiar al más vil corazón perverso del hombre. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que usted dice, qué humildad de los sacerdotes. No, ellos saben la palabra, pero no quieren obedecer a la palabra. Seguimos. Diciendo esto, dice el verso 20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿De cuál pacto estaba hablando el escritor a los hebreos? El nuevo pacto. Porque repito, el antiguo pacto no era acto suficiente para hacer la limpieza y los cambios en el hombre y en la mujer. Ahí viene el escritor y dice, era necesario, eso da a entender, que se trajera un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermano, no podía ser por cualquier hombre. ¿Por qué? Salmo 51:5 dice, he ahí, en pecado me formó mi madre, y en pecado he sido formado. ¿Qué formado? Hecho. Y he ahí, dice, en pecado fui yo concebido. Digamos que para que alguien tomara ese rol o ese papel tan delicado, no podía ser ni cualquier profeta de la época, de esa época. Porque todos los profetas o los hombres y mujeres de Dios, de una o de otra manera, hemos deshonrado o hemos fallado al Creador. Entonces no hacía el rol cualquier hombre, tenía que ser el mismo Dios hecho hombre. Por eso es que Filipenses capítulo 2 verso 8 para abajo dice que no le importó el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se entregó por usted y por mí en la cruz. Y muerte de cruz. Oiga, qué terrible. Eso es lo lindo. Sí, gracias a Dios. Sí, dele gracias a Dios. Porque si no hubiera sido así de parte del Padre a formar su cuerpo en figura humana, la humanidad y el mundo entero estuviéramos cocinados vivos. En otras palabras, condenados pues. Pero hoy ya no. Hoy tenemos a un vicario. Ahora tenemos a un salvador. Ahora tenemos a un refugio vivo. Ahora tenemos a alguien que ha pagado por nuestras iniquidades y nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no podía haber salvación. Pero alabado sea Cristo, porque se ofreció a llegar a la cruz por toda la humanidad. Eso es lindo. Yo me siento libre, yo no sé usted, pero yo me siento libre. Yo me siento un hijo de Dios. Yo me siento un hijo que valgo bastante en este mundo. Valgo la bella y preciosa sangre de Cristo. Y yo soy ese pueblo amado, ese hijo amado, esa oveja amada. ¿Se considera usted eso? ¿Por qué no cambiamos? Los jóvenes no cambian, están tan afanados en los juegos satánicos de los Nintendos
Que por eso que andan todos soviéticos, diabólicos, hermano. Observe a sus hijos cómo viven. Obsérvelos. Obsérvelos. No necesita tener grandes distancias. No, un hijo que no lee lo de Dios, que no se empape la palabra, que no se deleite en lo de Dios, parece una momia muerta. Pero tus hijos y los míos no son para el diablo. Tus hijos y los míos son herencia de Jehová. Son hijos del Dios vivo. Son ministros del evangelio. Le guste a ellos o no le guste al diablo, no. Tus hijos son propiedad de Cristo. Pero mételos, dice Mateo, esfuérzalos. Si le está apartando de Dios a tus hijos ciertas cosas, quítaselo aunque pataleen. Porque lo estás haciendo por amor. Porque si Dios no hubiera hecho con nosotros, estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Si no nos hubiera quitado lo que nosotros amábamos del Señor, no estuviéramos aquí. ¿Qué amábamos? Las mujeres. Que amábamos las cervezas, que amábamos los bailes, que amábamos todo lo que a Dios no le agradaba. Oiga, lo que a Dios no le agradaba, eso amábamos. Tenía que hacer el Padre algo en nosotros, y era quitar lo que más amábamos en la carne. Entonces, como padre, haga algo para que su hijo no se pierda, sino que se salve. Aunque le duela, aunque patalee, aunque se ponga los moños, quítele lo que no sirva, porque ese es el amor que usted le está mostrando a su hijo. Porque el Padre lo hizo por usted y por mí. No, pobrecito. ¿Cómo que pobrecito? Se está destruyendo. Aunque usted no lo vea así, yo así lo veo. Y Dios así lo ve. Y a Dios le duele crear hijos rebeldes. ¿De cuál es usted? ¿Rebeldes o obediente? No conteste. Le contestan aquí, obediente. Y cuando le digo como pastor, hagamos eso no es obediencia, es rebeldía, es murmuración. Entonces, ¿me entiendes? Y oiga qué lindo. Yo no sé si usted haya leído este libro o este capítulo nada más, pero ahí está la respuesta. Verso 22. Oiga lo que dice. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay, léalo duro, no hay remisión de ¿qué? De pecados. Porque si usted le puso atención cuando empezamos y dice y casi todo, ahí no está hablando del pacto de la gracia. Cuando lo mezcla es la parte final del verso, la parte C, donde dice y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oigan qué lindo es Dios. Digamos que como diciendo, lo que yo le di a mi siervo Moisés tenía tanta equidad, tanta validez y tanta efectividad, pero que ellos no lo valoraron, y por causa de ignorar la ley y vivir bajo sus costumbres, bajo su deseo de la carne, eso era tan efectivo, pero no cubría, dice, toda. Oye, qué terrible. No cubría toda la contaminación del pecado, porque no tenía efectividad 100%. Hágase la idea, podía ser tal vez un 75%. Que cuando la gente llegaba, oiga hermano, qué privilegio tiene usted y yo, lo que Israel no tenía. Cuando era el año de la asamblea general, de reunirnos a todas las 12 tribus y a unos forasteros, ellos no podían entrar al lugar santo ni al templo. Ellos todo el día estaban bajo el sol, hermano, alrededor de donde estaba el tabernáculo.
¿Verdad que usted no se ha puesto a imaginar en toda esa grandeza que usted y yo disfrutamos? Pero Israel no podía darse ese lujo de que, oiga, cuántas multitudes eran. Hágase la idea, 12 tribus. Porque ya sabían que tal día y tal mes y tal año ellos tenían que estar haciendo ofrendas por la propiciación de sus pecados. Gloria a Jesús. Y eso ya lo llevaba el sumo sacerdote. Le decía: Señor, te ofrezco esta ofrenda, este sacrificio. Te presento este becerro, te presento este macho cabrillo por la rebelión e iniquidades de tu pueblo ha pecado todo este año, pero ahora recibe esta ofrenda. ¿Y sabe cuál era la señal? Que Dios recibía esa ofrenda y que Él le daba el perdón de sus pecados cuando el humo subía rectecito, hermano. Pero si el humo se desviaba, Dios no les recibía esa ofrenda, lo que significaba que no perdonaba sus pecados. Pero usted y yo ya no necesitamos hacer sacrificio. Señor, usted y yo ya no necesitamos hacer más sacrificio. Ya hubo uno que lo hizo por usted y por mí. Su nombre es Jesús. ¡Qué lindo es mi Salvador! Cambiemos, iglesia, porque si Cristo viene pronto, estamos preparados. Y si la muerte te sorprende, estamos preparados. Pero si viene o la muerte te sorprende, ¿estás preparado o no estás preparado? Esa respuesta no la tengo yo, la tiene cada individuo, cada creyente con Dios. Y oiga qué tremendo. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santo, eso era símbolo que ya el sacrificio se había terminado. Y él le daba las palabras de parte de Dios y le decía: volveos en paz, que el Señor recibió sus ofrendas y perdonó sus pecados. Cada quien iba, y ahí salió ser propicio. Es que las tradiciones son terribles, hermano. Y decía Pancho: soy un pecador, soy un sinvergüenza, soy un borracho. Si ya lo sabe Dios. Y hay creyentes que todavía son borrachos. Te voy a quitar el teléfono, te lo voy a quitar y no te lo voy a dar, aunque no es de tu papá. Lo voy a llevar y no lo vuelvo a traer. A la casa de Dios no se viene a jugar, y se viene a testear. Se viene a oír la palabra para que cambien rebeldes, bichos chorreados, que ignoran el sacrificio de Cristo. Por eso es que el mundo no cambia, está plagada de homicidio, de maldad, de pandillas, porque no hay reverencia ni obediencia a la palabra de Dios vivo. Dios nos está hablando lindo y hay gente bien descuidada. Y eso es lo lamentable. Que muchos van a decir: yo ahí estuve. Una cosa es que estuviste y otra cosa es que permaneciste. Pero yo te conocí, Señor, pero ¿cómo viviste? Y oiga qué lindo. Tenía que haber el verdadero derramamiento de su sangre. Y eso ya se dio. Yo pienso que el que tiene a Cristo ya en su vida, ese ya fue regenerado, ya fue transformado, ya fue cambiado, ya fue libertado del yugo de Satanás y del lazo del cazador, y ya fue libertado del pecado. Ya somos libertados. ¿Por qué? Porque hemos recibido la verdadera sangre poderosa, carmesí, escarlata en nosotros. Esa sangre hasta el día de hoy sigue operando liberaciones, limpieza.
Y oiga qué precioso. Y oiga cómo encierra, dice, si no hubiera derramamiento de su sangre, no hay remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? No hay perdón. Usted puede caminar miles de leguas o kilómetros o millas de rodillas haciendo penitencias, sacrificios, pero si en esa penitencia no está el verdadero Cordero que derramó su sangre, ese sacrificio es en vano. Porque Jesús ya no está pidiendo sacrificios para salvación, porque Él se ofreció como salvación, como propiciatorio, como remisión a nuestros pecados. Y ese es lo precioso que tenemos, al verdadero Cordero inmaculado, al verdadero redentor de nuestros pecados. Eso es lo más hermoso, lindo, que si yo muero sé que mi alma la recogerá mi Rey. Sé que vivo, Él me guardará mi entrada y mi salida. No temeré mal alguno, porque el Señor me infundirá aliento, su vara y su callado estará conmigo en las buenas y en las malas. Esa es la victoria que usted y yo tenemos, que la sangre bendita del Cordero se derramó por todos los pecados de nosotros. Alabado sea Jesús. Es lindo, ¿va? Ser hijo de Dios es lo más lindo de la tierra, porque el ser hijo de Dios hay gozo, hay felicidad, hay alegría. Viene la prueba, no hay problema. Viene el desánimo, no hay problema. Viene la escasez, no hay problema. Viene la enfermedad, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque su derramamiento de su sangre nos ha limpiado de enfermedades, nos ha quitado la depresión, nos ha quitado la angustia, nos ha quitado todo lo que el diablo nos ha robado. El Señor lo devuelve en su propósito. Entonces digamos que Cristo suple todo lo que yo y usted necesitamos. ¿Qué espera de nosotros? Dos cosas: obediencia y fidelidad. Obediencia y fidelidad. Solo eso aquí. Bueno, que aquí usted no sea fiel, dice su palabra que Él es fiel. Lo ha leído en Tesalonicenses. Dice que aunque vosotros seáis infieles, yo permanezco fiel. Oiga, aunque tu hijo y tu hija, tu esposo y tu esposa sean infieles, Dios permanece fiel. Y los que confiamos en Dios, Él será fiel, nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a bendecir, va a cuidar a tus hijos, mis hijos, tu vida, mi vida. Él la va a guardar. No temas, iglesia, no desmayes, iglesia. Levántate, sigue adelante, fortalécete, porque su sangre es el sello de tu garantía y la mía. Hermosa promesa, ¿verdad? Hoy, ¿qué espera usted y yo? ¿Qué debemos de hacer? Levantarnos, servir. Ya no diga, no, yo estoy cansado. Viera, pastor, si es un traqueteo terrible, trabajando para allá, para acá. Eso es lo secular. Pero en lo de Dios, olvídese de ese traqueteo que tiene para allá, que para allá, que para allá. Olvídese. Cuando venga Dios, dígale: Señor, te pongo mis cargas, te pongo mi cansancio, te pongo mis debilidades, te pongo mi dolencia. Señor, haz misericordia. Y Dios te va a decir: misericordia tengo de ti. Yo te quito la carga, yo te quito el problema, yo te quito las enfermedades, yo te quito las debilidades. Fortalécete en mí y en mi poder, porque yo me perfecciono en tus debilidades. ¿Se acuerda que le dijo Dios a Pablo? 2 Corintios 12:9. Fortalécete en tus debilidades
¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en esas debilidades. Entonces, cuando usted no tenga fuerza, venga Dios. Cuando ya no quiera seguir, levántese y ella, gata, amante a la casa de Dios, se va a ir renovado, se va a ir libre, se va a ir fortalecido. Porque yo no creo que se va a ir igual, porque donde está Dios hay victoria, y donde hay victoria hay bendiciones, y donde hay bendiciones hay libertad, libertad para adorar, libertad para servir. Que Dios está aquí con la asamblea de sus hijos. Cuando ya no quieras, agárrate de Dios. Haz como yo le digo. Oiga, eso haga en sus oraciones. Señor, si yo me agarro de ti, me voy a soltar. Pero si tú me agarras, aunque yo me quiera soltar, no me vas a dejar. Eso haga. ¿Por qué cree que yo he estado en pie? Porque yo soy el fuerte o el bueno o el que no le he fallado a Dios. No, el bueno ha sido Dios conmigo, el fuerte ha sido Dios conmigo, el que no me ha fallado ha sido Dios. Y ahí es tu victoria y tu secreto. Ir a Dios y decir: yo ya no puedo, pero si tú me ayudas, yo voy a seguir. Pero ya no diga: yo soy fuerte. No, el fuerte será el Señor. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, iglesia. Y eso, cuando vaya a las calles o vaya a su trabajo, vaya a donde quiera y hable de Dios, hable de esa preciosa sangre. Dígale: ya te limpió la sangre de Cristo. Si te dice: no sé qué es eso, pues empiece a dar el plan. Déjese usar por Dios. Ya fuiste alcanzado por la gracia de Dios. No sé qué gracia, dígale, es un don inmerecido que usted y yo no lo merecíamos. Porque es cierto, esa es la gracia que usted y yo no merecíamos, ni estar sentado aquí adorando su nombre, mucho menos merecíamos ni ser hijos de Dios, ¿sí o no? No lo merecíamos, ni éramos dignos ni merecedores del perdón de nuestros pecados. Ni tampoco éramos dignos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Fíjese, eso es gracia, algo que no éramos merecedores. ¿Y a dónde habla de la gracia? Claro, la Biblia de la gracia habla de Génesis hasta Apocalipsis, pero hay unos versículos que hablan más profundo, hermano. Un ejemplo, Efesios 2:8, dice que por gracia somos salvos. Y oiga qué lindo, y esto dice: no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, como padres, supervisen a sus hijos. Tómenme el consejo para que no se lamenten más adelante. Tómenme el consejo y supervise a sus hijos. Aunque sean varoncitos, supervísenlo. Porque el hombre es más machista, es más, cree que porque es hombre va a querer gobernar a la mujer, que es la mamá y el... No, usted es el tato y usted es la nana. Supervíselos para que no vayan a lamentar el día de mañana. Entonces, termino con esto. Así está temprano, pero bueno, si quiere Dios que nos vayamos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde usted pesa los dos pactos? Voy a preguntar aquí: ¿en qué diferencia los dos pactos ustedes? Ya los hablé profunda ahorita. Nadie diferencia entre el pacto de la gracia y el pacto de la ley. Que la sangre de Cristo es la que 100% nos limpia de pecados, a la otra, la de los animales. ¿Y ustedes? Esa es la palabra. La eficacia del pacto de la gracia. Y el pacto de la ley no era eficaz. No sé si me doy a entender. Digamos que usted ya vaya pidiendo a Dios sabiduría, conocimiento, gracia.
Para que cuando les pregunten, porque hay gente allá afuera que es más maestro que usted y yo en esto, pero ya están caídos de la gracia, pero ellos hablan más de la palabra que usted y que yo. Entonces cuando le hagan preguntas, usted rapidito con la sabiduría de Dios, esto y esto. Y donde dice, este sabe lo que está hablando. Entonces la diferencia es bien sencillo, que el pacto primero, que era la ley de Moisés, era no 100% eficaz, era temporal. ¿Qué es temporal? Un año, hágase la idea. Al año tenían que volver al sacrificio. Pero el sacrificio nuevo, el pacto nuevo, que es Cristo en su gracia, ese es una vez y para siempre. Esa es la gran virtud que usted y yo tenemos en esa gracia. Digamos que ya no necesitamos venir cada año. Cristo, perdóname, te fallé. Dios ya lo sabe. Pero el sacrificio de Él fue una vez y para siempre. Su sacrificio es eficaz para perdonar toda clase de pecado que el hombre cometa. Entonces, usted ya no necesitamos ir a otro lugar, no. Necesitamos ir directamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él tomó mis necesidades. Y yo ya voy a ir directo y le digo, Padre, te fallé en murmurar, te fallé en criticar. Oh Padre, te fallé en desear lo que no era mío, perdóname. Señor, te fallé en la codicia, porque si usted no lo sabe, es pecado. Señor, perdóname porque miento a cada rato, es pecado, mentira, hermano. Si usted de este ministerio o de otra congregación no practique la codicia, la mentira, la falsedad, porque es pecado. Pero si usted tiene ese mal hábito, vaya a Dios que lo cambie y que lo perdone. Usted no necesita hacer sacrificio, ya lo hizo Cristo. Pero no se deje usar por el diablo, porque hay gente, hermano, que por nada miente, por nada codicia, por nada desea lo que Dios no lo permite. Y ahí es donde está el problema del miembro. No es problema de Dios, es del miembro que no ha valorado ese derramamiento de su sangre para remisión de nuestros pecados. Pero ahí es donde dice, no codiciarás la mujer ni el hombre ajeno. Ese es pecado, esa es la ley. Si estamos cayendo en eso, no lo caiga. Vaya a Dios y dígale, cámbiame, perdóname. Si usted está cayendo en la ira, Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Digamos, si usted es un iracundo, una iracunda, ya no lo haga. Vaya a Dios y dígale, perdóname porque me lleno rápido de rabia, de coraje, de ira, perdóname. Pero cámbiame, Jesús, dígale, porque tu sacrificio es eficaz en mi vida. Digamos que usted tiene las llaves para ir a Dios. ¿Cuál es la llave? La oración. Pero si no hay oración, no hay sazón. Y si no hay sazón, no hay bendición, hermano. Porque el sazón lo da la oración. Y cuando usted sale de la presencia de Dios, de repente llega la bendición. Entonces hay que hacer eso. Hay que ir a Dios. Si usted tiene raíces de amargura, de odio, de venganza, vaya a Dios, porque es pecado. Como creyente y conocedor de Dios y de la palabra, no practique eso, porque es pecado. Es pecado. Si es celoso, ya no cele lo del mundo, lo de la carne, cele lo de Dios. Sea un creyente y una mujer creyente, diferente, amadora de Dios sobre todas las cosas. Eso, en eso se conoce ese derramamiento de su sangre.
que hemos tenido una regeneración en la carne, muerto a ello, pero vivos para la gracia de Dios en el Espíritu Santo. Usted está vivo, está viva, está vivo. Por poquitas cosas nos desviamos. Mire, entonces los vivos ya murieron a qué? Se llama la palabra viejos rudimentos. Lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Ahí lo vamos a predicar un día de eso también, porque habla también de lo que es la ley, porque hay gente hoy en día que pelea por descanse el sábado, porque eso el domingo es de Constantino, quien ha dicho, hermano, lea la Biblia. Gloria a Dios. Porque la gente nos dice, los cristianos son igual que los católicos. La única diferencia es que no tienen muñecos, no, ni los queremos. Tenemos a un solo y verdadero Dios que habita en los cielos y en la tierra y habita en mi corazón y en el tuyo, iglesia. Si Dios vive, alábale, sírvele, hónrale, obedécele y apartémonos de toda contaminación de la carne. Usted sabe en qué nos contaminamos. Cuando Pablo habla de la carne, está hablando de nuestros deseos, hermano. Hay hermanos que van pasando por la Figueroa, pasan viendo viejas peladas, viejos. Ay. Tal vez aquí en Los Ángeles, la Figueroa, tal vez en otro estado, en otras calles famosas de las muchachas sexy, desnudas. No ande deseando eso es pecado. Vaya a Dios y dígale, Señor, quítame esa ansiedad de tener mujeres prohibidas y de tener hombres prohibidos. Quítamelo, Señor, esa ansiedad de tener eso, quítalo y perdóname, Dios. Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía en nuestras debilidades y nos lleva a la perfección del Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Podemos cambiar? Sí, podemos cambiar. Porque tenemos al verdadero Dios de nuestro lado. Amén, hermanos. ¿Nos vamos ya? Póngase sobre sus pies. Sencillo el tema. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Valoren el Evangelio, hermano, hermana, jóvenes. Valoren lo de Dios. No se vayan a lamentar. He conocido infinidad de jóvenes que los vi desfilar en diferentes ministerios y qué triste y lamentable verlos en las calles, bien endrogados, bien embotados, perdidos, que no saben dónde están. Es lamentable, hermano, pero no es culpa de Dios, es culpa del barro hacia Dios, que no sabe valorar ese sacrificio. Pero espero que los de este ministerio valoren y se esfuercen y cambiemos para agradar a Dios más. Cierre sus ojos, medite, dele gracias, dele la gloria debida a su nombre, porque Dios de una manera u otra es fiel. Nos sigue hablando, nos sigue amonestando, nos sigue exhortando y nos sigue dando las fuerzas, el ánimo para seguir adelante. De darle gracias por ese sacrificio tan perfecto que Él hizo para redimir y salvar a la humanidad, para todo aquel que quiera ser salvo. Para eso envió a su Hijo. Si en medio de nosotros hay alguien que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo, jóvenes, niños y adultos, el llamado es para todos. Los de las redes sociales, ábrele tu corazón a Dios y recíbelo también. Mira que Él te ama, no desea que te pierdas, desea salvarte. Dios bendiga a los que van a pasar, a los que se van a reconciliar. Dios los bendiga, porque hoy es la hora de tu salvación. Hoy es la hora de ese encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Digámosle a Él que nos transforme, que nos cambie.
El único que te puede ayudar y transformar y cambiar es el Señor. Dios bendiga a esas mujeres, a esos hombres, a esos jovencitos, esas jovencitas que hoy le van a decir: Jesús, yo ya no quiero esta vida. Ya no quiero ser más esclavo del pecado. Ya no quiero ser más títere de Satanás. Hoy quiero ser libre y quiero ser tu hijo, Señor. Dígaselo, dígaselo. Sepa que usted está tomando la mejor decisión. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestra ayuda, nuestro guía, nuestro libertador. Sepa, hermana, sepa, hermano, sepa, jovencita, sepa, jovencito, que usted está honrando a Dios con esa decisión. Sepa que la bendición del Señor le va a alcanzar. Estórbele a su hijo y a su hija cuando vea algo indebido que está haciendo delante de los ojos de Dios. Dígale que no lo practique, que no lo haga. Ese es su amor que usted le está mostrando a Él, para que su vida y su alma no se pierda ni se tuerza, sino que permanezca recta en la gracia de Dios. Dele gracias, pida por usted. Pídale a Dios que le limpie. Pídale a Dios que lo transforme. Pídale a Dios que lo cambie. Pídale a Dios que haga los cambios en usted, que le limpie con su sangre. Dígale conmigo: Señor Jesús. No se oye. Señor Jesús, hoy me reconcilio. Valoramos el sacrificio que tú hiciste, y por ese derramamiento de sangre hoy lo hemos recibido para remisión de nuestros pecados. Haz los cambios en nuestras vidas. Renunciamos a lo que a ti no te agrada. Perdona nuestras ofensas y nuestra falta y nuestros pecados. Que tu sangre que derramaste nos limpie de cabeza a pies y del alma de igual manera. Que tu presencia, Dios, venga a nuestra vida, nos regeneres a través de la llenura de tu Espíritu Santo. Haz los cambios, por favor. Límpianos y que nuestros nombres permanezcan escritos como siempre en ese libro de la vida. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ser transformados y cambiados en Cristo, Señor nuestro. Amén. Dele una ofrenda de pan. Te amamos, Jesús. Dígale. Dígale, te amamos. Dígale, varones. Varones, jóvenes, jovencitas. Dígale, te amamos, Jesús. Dígale, te amamos, Jesús. Dígale, te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Dígale, dígale, iglesia amada, te amamos. Queremos amarte y servirte más. Y bendecirnos, por favor, con tu presencia que no se aparte. Gracias. Amén. Y amén.